escribían en unas tablillas y precisamente esas tablillas se consignaban, ahí decían esos derechos y deberes de los cónyuges, así como las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento de alguno de ellos. Lo que demuestra precisamente que el matrimonio no era únicamente esa unión afectiva, sino una institución con efectos patrimoniales, familiares y sociales, claramente regulados por ese ordenamiento de jurídico que existía en ese momento y territorio determinado. Posteriormente, podemos visualizar que en Egipto se consolidó una forma de matrimonio legal que permitía a los consortes conocerse antes de casarse. Esto, fíjense nada más qué antigüedad tiene, y de alguna manera en los matrimonios posteriores de esas culturas muy antiguas, los consortes no se conocían. Pero aquí, precisamente, en Egipto, sí les permitían conocerse antes de casarse y formalizar esos acuerdos prematrimoniales, ¿sí? Donde hoy en día los conocemos como capitulaciones prematrimoniales. Y ahí se establecían nuevamente esos derechos y esas obligaciones que existía, reciprocidad, donde existía reciprocidad. Ahora bien, en la Grecia antigua, el matrimonio se concebía principalmente como una vía para la procreación, la conservación del linaje y la continuidad del culto familiar. Sin embargo, fue precisamente en el derecho romano, ¿verdad? En la belleza del derecho romano, donde adquiere el matrimonio una estructura jurídica mayormente definida. En Roma existieron formas principales de matrimonio: el matrimonio cum manu y el matrimonio sine manu. En el primero, es decir, en el matrimonio cum manu, la mujer quedaba sujeta a la manus del marido, es decir, la manus era ese poder, esa manus como el puño, ese poder precisamente, sí, que tenía el marido sobre la mujer. Ahí precisamente ingresaba la mujer jurídicamente a la familia agnaticia de este y rompía los vínculos jurídicos con su familia de origen, quedando bajo la autoridad de ¿qué? De un pater familias o del propio esposo si era sui juris. Esto es, el pater familias, ese jefe de familia, es quien precisamente acogía a la mujer a su nueva familia, ¿sí? Es decir, el pater familias, ¿de quién? Del marido, ¿sí? En el matrimonio sine manu, la mujer no pasaba la potestad del esposo, es decir, ella era mayormente independiente ya en aquellas épocas, ¿sí? La mujer no pasaba a la potestad del esposo y conservaba su vinculación jurídica con su familia de origen, lo que representó una evolución significativa, miren nada más que importante, en términos patrimoniales. La manus, este poder, podía adquirirse mediante 3 formas tradicionales: la confarratio, ceremonia religiosa solemne; la coemptio, era una venta simbólica ante testigos; y el usus, que operaba por la convivencia continua durante un año, salvo la interrupción del trinoctium. ¿Qué significaba eso? Trinoctium. ¿Qué significaba ello? Sí, que la mujer se podía ausentar 3 días antes precisamente que se cumpliera ese año. Fíjense qué bonito, ¿verdad? Para hoy en día en materia precisamente de igualdad y de paridad de género. Ella podía ausentarse 3 días antes de ese hogar matrimonial, de esa común afectio maritalis, que ya ahorita posteriormente hablaremos de ello. Ajá, y ella precisamente a lo mejor no le gustó, ¿no? Estar casada, así simple, sencillamente, y ella se ausentaba, y en ese momento se rompía ese vínculo matrimonial. En el digesto modestino, vale mucho la pena mencionarlo, definía el matrimonio como nutiae sum coniuncium maris et feminae consortium omnis vintae divini et humani
Juris Communicatio. Fíjense nada más que belleza. Bueno, yo hasta me emociono, caray. El matrimonio, precisamente para Modestino, y dentro de esta fuente jurídica excepcional, que gracias a ello, ¿verdad? Bueno, gracias también a ese gran emperador Justiniano, conocemos hoy en día el derecho romano y esa estructura fundamental de nuestro derecho positivo mexicano. Decía que era la unión, significaba esto que les acabo de comentar en latín, que era la unión del hombre y la mujer para toda la vida, con comunicación de esos derechos divinos y humanos, ¿no? Hoy en día, pues inclusive tenemos esas bodas religiosas donde la divinidad, es decir, la ley precisamente de los dioses, de esa divinidad, de esa supremacía espiritual, sí, de acuerdo a la creencia de cada familia, pues también se legitima esta unión del matrimonio, sí, a su vez también, vaya, y lo que nos compete al ámbito jurídico, precisamente, pues y al Estado también, pues es la legitimación del matrimonio en materia jurídica. Ahora bien, regreso un poquito al tema. El matrimonio requería de qué, de algo muy importante, que es el consensus, el consentimiento, también una capacidad natural, la pubertad, y la pubertad para las mujeres en aquellas épocas era a los 12 años, pequeñitas, ¿verdad? Y de los varones a los 14, es decir, una mujer a los 12 y un varón a los 14, ya podrían casarse, ¿sí? Debían tener también una capacidad civil llamada el jus connubium, y la voluntad constante de mantener la unión. Descansaba precisamente esta voluntad constante en algo que se le llamaba la affectio maritalis, el afecto marital, entendida en aquel entonces como la intención de permanecer, de vivir como marido y mujer, esa intención que tiene tanto el varón y la mujer, y que, bueno, ya platicaremos más adelantito de ello, ¿sí? Ulpiano definía las nupcias como el viriets muliers con inuncio individuam constitutinem vitae continens. ¿Qué significaba que de esa unión surgía la patria potestad, el parentesco y la filiación? Fíjense nada más, ¿sí? Todo lo que precisamente, por eso el matrimonio es una institución meramente importante, porque de ahí se desligan esta parte, patria potestad, el parentesco civil, la filiación, y no se diga materia de sucesiones, el patrimonio que de alguna manera, híjole, a lo largo de los años ha creado cuando se deviene una disolución de ese vínculo matrimonial, es decir, el divorcio, pues cuántas problemáticas, inclusive asuntos en materia jurídica, ahí tienen los tribunales, ¿verdad? Y bueno, me gustaría comentarles algo muy bonito, que precisamente algo muy histórico, que existía esa ritualidad romana. Los esponsalia, es decir, los esponsales antecedían al matrimonio. Sí, eso ya cayeron en desuso. Sí, esas precisamente promesas de matrimonio antecedían al matrimonio y permitían precisamente pactar tanto al novio y a la novia, pues esa promesa matrimonial. Y cuando se iban a casar, esto se los digo como dato, la novia ofrecía sus juguetes a los lares, es decir, a los dioses, vestía con una túnica recta, el flamenum, le llamaban, ¿sí? El nodus Hércules, que era precisamente ese dios precisamente encaminado a proteger al matrimonio, ¿sí? Y ellas inclusive se peinaban para esa celebración, hasta lo que ellos le llamaban la caelibraris, ¿sí? Y bueno, y fíjense que pues esto se los comento porque a mí me parece muy bonito, y romántico, ¿no? Que estamos precisamente en este mes de febrero, en donde pues ahí se festeja, ¿no? El Día del Amor, de la Amistad, y bueno, pues cuando ya contraían legítimo matrimonio, ellos pronunciaban ubitu gallos ego galla, ¿sí? Lo que significaba precisamente yo soy tuya, ¿sí? Y tú eres mío, ¿sí? Y él igual lo reafirmaba, el varón cargando a la mujer y pasando ese umbral del hogar matrimonial, y en ese momento también precisamente ellos ya sabían que iba a iniciar esa comunidad
de vida. Y de alguna manera la levantaba, sí, pero sin tocar precisamente ciertas áreas hasta que del hogar matrimonial, hasta que ya hay pues ellos pasaban esa noche de bodas y confirmaba el consortium omnis vitae, es decir, el consorcio de vida, fíjense nada más, y se consolidaba la integración a la domus. La evolución entonces vemos precisamente del matrimonio que revela que no solo es una unión afectiva, sino una institución fundamental, lo reitero, en la construcción del orden social, jurídico y político, porque el matrimonio no únicamente abarca ese ámbito social, sino también el ámbito jurídico y también interviene el Estado, por lo que también interviene precisamente ese ámbito político. Ok. Vemos hoy en día que el matrimonio en México evolucionó desde su definición tradicional como la unión precisamente entre el varón y la mujer. Durante muchísimos años, miles de años, precisamente el matrimonio fue esa unión de qué, pues del varón y la mujer. ¿Sí? Hoy en día precisamente crece, de alguna manera evoluciona, ¿sí? Es una evolución hacia un modelo basado en la igualdad y en la dignidad humana. Recordemos que el 21 de diciembre del año 2009 se reformó ese artículo 146 del Código Civil. Desde en aquel entonces era el llamado Distrito Federal, hoy lo conocemos como Ciudad de México, defendiendo el matrimonio como la unión libre de dos personas. La reforma fue publicada el 29 de diciembre del 2009 y entró en vigor el 4 de marzo del 2010. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro máximo tribunal, confirmó su constitucionalidad y posteriormente mediante, por ahí se emitió en el 2015 una jurisprudencia que fue una jurisprudencia muy consolidada, estableció que limitar el matrimonio por razón de sexo vulnera el derecho humano a la igualdad y a la no discriminación. ¿Sí? Recordemos nuestro artículo primero constitucional de nuestra Carta Magna. ¿De acuerdo? Y bueno, pues en México se establecen ciertos requisitos para contraer el matrimonio. Entre ellos está la mayoría de edad, ya las dispensas para contraer matrimonio pues ya quedaron de alguna manera derogadas. El consentimiento libre, es decir, el consenso, ausencia de impedimentos y la celebración ante el registro civil. Ahí precisamente un oficial del registro civil o bien llamado juez, muchos jueces del registro civil, autoriza el acto y levanta el acta correspondiente legitimando esta unión. Asimismo, nuestro derecho mexicano prevé unos impedimentos, estos impedimentos para contraer matrimonio, es decir, si estás dentro de esto, no puedes contraer matrimonio. Entre ellos es el parentesco en línea recta, el parentesco colateral hasta el cuarto grado. Es decir, pues ya en el cuarto grado, ya tercer grado todavía pueden contraer matrimonio. Matrimonio previo subsistente, si ya existiese un matrimonio anterior y que no haya sido precisamente resuelto por medio de la disolución del vínculo matrimonial, es decir, un divorcio. La supuesta tutela y las dispensas, bueno, aquí me gusta mucho hacer énfasis de esto, que esas dispensas para contraer matrimonio fueron derogadas en el 2019, fijando la edad mínima de 18 años sin excepción. Esto fue pues precisamente porque pues es parte precisamente también de nuestro marco jurídico constitucional en la protección precisamente sí de las personas incapaces, es decir, de las personas menores de edad, pero a su vez también está previendo esos matrimonios forzados, esos matrimonios en donde el consentimiento de una persona en muchas ocasiones no se da o bien precisamente está viciado y pues esto vulnera pues los derechos humanos de una persona. ¿Ok? Ese es otro tema, no lo voy a retomar aquí porque, bueno, nos llevaríamos un poquito más de tiempo.
Ok, y a mí me gustaría hacer una comparación con relación al matrimonio en Roma y cómo está hoy en día. En Roma se requería el jus connubium y consentimiento de quién, del pater familias, de ese jefe de familia, ¿no? Que tenía principalmente, pues mucho poder sobre quienes, pues sobre todo sus filios y las filias, es decir, los hijos y las hijas. Y ese consentimiento era meramente importante, ¿para qué? Para que los hijos pudiesen contraer legítimo matrimonio. En Roma el matrimonio nacía del consenso y se sostenía la afección marital. Y hoy en día no estamos muy lejos de eso. Se requiere el consentimiento para que un varón, una mujer o dos varones o dos mujeres puedan contraer legítimo matrimonio. Y claro está que el afecto marital, es decir, precisamente ese afecto marital, tiene que estar de la mano, ¿verdad? Lo que hoy le llamamos en ese artículo 146 del Código Civil de la Ciudad de México, la comunidad de vida. ¿Sí? Donde ambos se procuran respeto. Ahí lo tenemos, ¿sí? En aquel tiempo se le llamaba, en esas culturas antiguas, la affectio maritalis. Bastaba la voluntad constante de vivir como marido y mujer para que ese vínculo existiera, ese vínculo jurídico. Hoy, aunque el consentimiento sigue siendo su esencia, pues el matrimonio requiere precisamente de qué, de la intervención del Estado. ¿A través de quién? Ya lo dije, lo reitero, del registro civil, pues es un acto jurídico solemne, ¿sí? Hoy en día precisamente la naturaleza del matrimonio, ¿sí? Anteriormente pues era que un contrato, y hoy no, pues hoy precisamente el matrimonio, su naturaleza jurídica es un acto jurídico solemne, ajá, y es una institución a sí mismo, ¿sí? Una institución, ¿por qué? Porque es de orden público, con efectos frente a quién, pues frente a toda la sociedad, así de sencillo. Ok, vamos a hablar de algo que se me ocurre, pues digo, para no omitirlo, sobre los esponsales y las capitulaciones. La esponsalia, eso también existía en el derecho romano y tenía relevancia social y tenía relevancia patrimonial. En México los esponsales fueron derogados, ya se los comentaba antes, pero les doy la fecha exacta, del Código Civil Federal mediante decreto y publicación del 8 de abril del 2013, y de alguna manera, pues hoy no generan una obligación jurídica. Antes, en otras culturas, claro que generaban una obligación jurídica. Las capitulaciones matrimoniales, esas sí siguen vigentes y regulan el régimen patrimonial de las personas de la sociedad conyugal, por ejemplo, y también, sí, en la separación de bienes. Bueno, pues a mí me gustaría comentar que el matrimonio, como lo pueden ustedes percibir, no ha sido simplemente la unión de dos personas, ha sido el cimiento invisible sobre el que se han levantado ciudades enteras, se han transmitido nombres y han sostenido el orden social. En él se enlaza el derecho, la religión, la política, la cultura de un territorio, de un país, y eso no únicamente nos cobija y nos acompaña en territorio mexicano, también a nivel mundial. Desde las antiguas tablillas mesopotámicas hasta el consortium omnis vitae romano, ¿sí? Ese consortium, ese consorcio de vida omnis vitae romano, el matrimonio ha sido una institución fundamental. Y comprender su evolución es comprender cómo la humanidad ha concebido a la familia, la autoridad y la comunidad. Porque allí precisamente se funda un hogar, fíjense nada más qué bonito, ¿no? Comienza también en silencio la historia del Estado. Y en ese acto íntimo, jurídico, simbólico, se siembra sin estridencia, pero con profundidad histórica, la civilización misma. ¿Sí? Y con eso concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por compartirnos sus conocimientos. Personalmente tengo la experiencia de tomar clase con usted desde mi primer semestre en Introducción al Estudio del Derecho, luego en Derecho Romano 2. Y gracias a usted es que he tomado esa pasión también por el derecho civil, por el derecho romano. Le agradecemos mucho su tiempo. Y
vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas para que todos los compañeros externen sus dudas. Las voy a ir leyendo, profesora. Jacqueline de la Cruz Santiago comenta: muy buena conferencia, profesora. Mi nombre es Jacqueline y me surgió una duda. ¿Podría una mujer romana divorciarse? ¿En qué casos? Claro que sí. Fíjense que, bueno, ustedes que son abogados, abogadas que ya transientaron por un curso de derecho romano, precisamente, Roma vivió muchos años sin divorcios, pero pues claro está, y nosotros ya sabemos que el derecho no es estático, que el derecho está que en constante evolución, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a qué, a las necesidades precisamente de una sociedad. Pues es ahí donde surge que el divorcio no únicamente en Roma, hubo precisamente también en algunas otras culturas el divorcio. Y claro está que la mujer romana se podía divorciar. Lo acabo de mencionar, cuando la mujer estaba bajo las manos del marido, por el transcurso del tiempo, también podía, sí, 3 noches ausentarse y en ese momento, pues ella podría ser libre también, ¿no? Y a su vez, claro que por medio del divorcio, unas de las causales, precisamente era, pues, a lo mejor la infertilidad, ¿no? Si el varón a lo mejor no podía procrear hijos, podía divorciarse la mujer, ya la inversa también, ¿eh? Porque recordemos que el matrimonio principalmente fue, sí, el formador de familias. No olvidemos aquella leyenda maravillosa con el rapto de las Sabinas, en donde va acompañada de la leyenda de la fundación de Roma, donde ya establecida, ya conformada la ciudad de Roma, sí, pues se requería de qué, pues de personas, ¿sí? De poblar precisamente la ciudad. Entonces, por ahí, ¿verdad? Raptan a las mujeres de esas tribus. Recuerden ustedes que Roma se fundó con base en 3 tribus: sabinos, latinos y etruscos. Y precisamente, secuestran a las mujeres de los sabinos. Varias de estas mujeres eran solteras, otras eran casadas, y cuando sus maridos fueron por ellas a rescatarlas, ellas dijeron: no, no me quiero ir. ¿Por qué? Porque los romanos les ofrecieron precisamente esa protección jurídica, sí, y ellas estaban pues muy felices con los romanos, y de alguna manera les dijeron: tú vas a ser domina de tu hogar, sí, esa mujer como Uxor, como mujer casada, vas a ser domina de tu hogar, y aquí tú puedes organizar e inclusive pues llevar a cabo las tareas e inclusive los cultos de la familia. Por ahí se dice que las mujeres en Roma, pues mayoritariamente era una sociedad patriarcal, y que las mujeres en Roma se hacían escuchar a través de la voz del marido. O sea, varias cuestiones y decisiones políticas fueron meramente importantes, hechas por mujeres, promovidas por mujeres, en donde ellas a través de la voz de su esposo, sí, podían proponer también, sí, y se hacían ser escuchadas. Y precisamente es ahí, por medio de la disolución del vínculo matrimonial, con base también en ciertas causales que los romanos tenían, podían divorciarse. Las mujeres también podían divorciarse, ¿sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta es: qué bonita conferencia, maestra. Yo tengo una pregunta. Dijo que actualmente hay matrimonios con personas del mismo sexo, pero ¿existen matrimonios de más de 2 personas? No, hoy en día no. ¿Ok? Hoy en día ese artículo 146 del Código Civil, donde única y exclusivamente se contemplaba que el matrimonio era la unión del varón y de la mujer, posteriormente precisamente se reforma, como ya lo mencioné, y se dice, hoy en día a la letra dice que el matrimonio es la unión de 2 personas, donde ambos procuran respeto, ayuda mutua, el cual se deberá celebrar ante la autoridad competente, etcétera. Pero hoy en día la unión de 2 personas, ¿qué quiere decir? Que únicamente 2, ya sea un varón o una mujer, ya sean 2 varones, ya sean 2 mujeres. La siguiente pregunta de David Alfonso
Buenas tardes. Yo no comprendí en su totalidad qué es la esponsolia. La esponsolia son los esponsales. Precisamente los esponsales eran, ¿sí? Que eran pues esas promesas de matrimonio en donde decían, bueno, e inclusive había sanciones, ¿eh? Si no se llevaban a cabo esa promesa de matrimonio y una de las partes no cumplían, eran sancionados. Por ahí el emperador Octavio Augusto, inclusive el que cancelaba la boda, era sancionado económicamente. ¿Sí? Aquel que cancelaba la boda, ¿sí? Eran esas promesas de matrimonio, los esponsales. La siguiente pregunta de Paulina Enríquez. Primero que nada, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharla, transmitir su conocimiento y haberla tenido de profesora es un honor. Mi pregunta es, ¿cree que la permanencia del matrimonio como institución jurídica se debe a su estructura romana original o a su capacidad de adaptarse a contextos sociales completamente distintos? Me parece que es desde su segunda perspectiva, ¿sí? En la capacidad de adaptarse. Y recordemos que el matrimonio precisamente es la estructura, así inicia en esas antiguas civilizaciones, inicia como estructura de la familia, ¿sí? Hoy en día, no sé, voy a comentar algo, existen otras uniones precisamente como, ¿cuál? Pues el concubinato. ¿No? De manera especial el concubinato, de repente, por ejemplo, de manera social, cuando a lo mejor se reúnen amigos, amigas, y a lo mejor una pareja está unida en concubinato, lo que le dicen, ¿no? Popularmente en unión libre. Ajá, y que el concubinato también acarrea obligaciones jurídicas cuando se constituye, ¿sí? Pero bueno, de alguna manera, si llega una pareja y viven en unión libre y presentan, ¿no? Oye, te presento un ejemplo, a Ticio, mi concubino. Yo no he escuchado en ninguna reunión que alguien diga, te presento a Ticio, mi concubino. Aunque sea concubino, dice, te presento a mi esposo, Ticio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí vemos el peso cultural, social, que tiene, e inclusive familiar, que tiene como tal el matrimonio. La siguiente pregunta es de Diana Cristina. Buenas tardes, profesora. Me gustaría preguntarle, ¿el matrimonio tenía un lado desfavorable para los hombres romanos? El matrimonio, yo creo que no. Fíjense nada más que la sociedad romana, el matrimonio era una forma de vida. Y de alguna manera, o sea, no nos vamos a ir muy lejos. No nos vamos a ir lejos, en algunas décadas, ¿no? Hoy en día ya vivimos, pues esta independencia de los sexos y demás, en materia jurídica y en materia social y en materia cultural, pero en aquella época, fíjense que el estar casado era la forma más natural. Es más, eh, decían, las niñas y los niños, cuando yo me case, cuando celebre mi matrimonio, a mí me gustaría tener las mujeres tal o cual vestido, que mi boda fuera de esta manera, etcétera. Y no nos vamos muy lejos, ¿eh? Hoy en día, ¿cuántas bodas? Valdría la pena investigar cuántas bodas se celebran, no nada más en Ciudad de México, Estado de México, sino a nivel República Mexicana o a nivel mundial. ¿Sí? Entonces era una forma de vida. Inclusive yo recuerdo todavía en sociedades mexicanas de algunas décadas donde si las mujeres o el varón llegaban a cierta edad y no se casaban, decían, oye, pues ya te estás quedando, ¿qué vas a hacer, una solterona? ¿Un solterón? Porque precisamente la finalidad era el matrimonio. Y a los varones en Roma, pues realmente era su modus vivendi, ¿sí? Tanto el varón como la mujer se visualizaban contrayendo matrimonio, porque ello les daba precisamente un estatus dentro de la sociedad romana. Y a su vez preservaban el linaje y a su vez preservaban el patrimonio de familia, ¿sí? Gracias. La siguiente pregunta es de Camila Domínguez. Excelente conferencia, profesora. En casos de infidelidad por alguna de las dos partes, ¿en la antigüedad había algún castigo?
Claro, era primeramente el divorcio. ¿Sí? Y también, bueno, pues en esas épocas antiguas, si no se diga en la sociedad romana, híjole, era muy mal visto, ¿sí? Primeramente con la mujer, pero bueno, posteriormente lo vimos a través de la evolución, en donde, claro que existían, o sea, no se le llamaba, bueno, sí, se reconocía la infidelidad, se reconocía como una causal de divorcio, e inclusive la persona que era infiel, en ocasiones, y sobre todo si era mujer, pues se creaba un mal prestigio social, pero a su vez también era sancionada de manera pecuniaria. En el caso de la dote, que precisamente era ese cúmulo de bienes que daba la mujer, ¿a quién? Pues a su futuro marido. ¿Para qué? Para solventar las cargas matrimoniales por medio de la dote. Entonces, pues, si la mujer era infiel, pues era de alguna manera no se le devolvía la dote. Si el varón era infiel, tenía que devolver la dote a la mujer. Sin embargo, por ejemplo, recordemos que Roma pasó por pues, esa etapa de la monarquía, la república, el alto imperio, el bajo imperio, y de alguna manera, pues el derecho fue cambiando de una época a otra y a otra. Y recordemos precisamente que en la época de la República, donde ya existían esos grandes espectáculos en la ciudad de Roma, y también donde los varones, los maridos, salían, ¿sí?, a la conquista de nuevos territorios, un esposo que se enlistaba al ejército muchas veces se ausentaba de casa, eran meses o inclusive eran años. Entonces las mujeres, de alguna manera, pues, yo digo que se aburrían, salían pues por ahí a divertirse y demás. Por ahí decían que hubo una época en la mujer se volvió, así dice, ¿verdad? La historia, algunos textos históricos, se volvió libertina, hubo un poco de libertinaje, y que esas mujeres que salían a divertirse, inclusive alquilaban joyas y vestidos para esos grandes espectáculos, y que en muchas ocasiones tenían amantes, y que la mujer que tenía un mayor número de amantes era la más popular dentro precisamente de la clase patricia, ¿no? Que era la clase adinerada, ¿sí?, en la sociedad romana. Por ello, precisamente cuando llega el emperador Octavio Augusto, por ahí del siglo I antes de Cristo, recuerdo bien, y lo dicen varios textos históricos, que pues las mujeres ya no querían embarazarse. Decían, ¿para qué me voy a embarazar? El embarazo me lleva 9 meses y en lo que crío y demás. Entonces, pues obviamente al Estado romano decía, ya las mujeres están dejando de embarazarse, ya salen mayormente, abandonan a sus esposos, se están divorciando. Entonces, él creó precisamente una norma en donde decía, y les dio concesiones a las mujeres que se embarazaban. Tú te embarazas, tienes hijos, y posteriormente ya no vas a estar bajo patria potestad y vas a ser una mujer sui juris. Recordemos que existían precisamente tanto varones y mujeres, eran alieni juris o sui juris. Alieni juris es cuando se encontraban bajo la patria potestad de un pater familias, y las mujeres pues siempre tuvieron un tutor. Entonces esto precisamente trajo consigo pues que decía, procreas hijos, y de alguna manera yo Estado te voy a dar concesión de que seas sui juris, es decir, que no estés bajo la patria potestad de nadie, de ningún varón. No, gracias. Bueno, hay muchísimas preguntas, entonces no sé si guste que le haga algunas alternas o cómo hacemos la dinámica. Como usted, no sé. Encantada. ¿Le gusta? Seguimos que me parece muy bien. Okay. Para no alargarnos mucho en tiempo. Claro, sí. Okay. Perfecto. Bueno, una de ellas es, buena tarde, profesora. Mi nombre es Blas Solís Sinaya. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se regulaban los bienes en el matrimonio romano? Había un patrimonio de familia. Precisamente, ¿cómo se regulaban? Recordemos que existían dos tipos de matrimonio, el matrimonio cunemano y el sinemano. El cunemano es cuando la mujer precisamente dejaba todas sus creencias de la familia y se incorporaba de su familia de origen, y se incorporaba a la familia del marido.
¿sí? Y existía el otro matrimonio que era el sine manu, que yo en muchas ocasiones digo, bueno, pues existe el régimen de sociedad conyugal en la actualidad y el régimen de separación de bienes. Y el cune manu, pues era algo más o menos parecido al régimen de sociedad conyugal, y el otro, pues era más o menos parecido al régimen de separación de bienes. Y vaya, pues en aquel entonces existía algo que se le llama patrimonio de familia. Por eso el matrimonio, de alguna manera, ese consorcio de vida, todo ese cúmulo patrimonial que de alguna manera una familia, una domus precisamente llevaba a cabo, pues conformaba para ambos. Si estaban casados, precisamente cune manu. Si estaban casados sine manu, cada uno conservaba precisamente lo que era de él, pero a su vez también como familia, como patrimonio, como matrimonio, porque recordemos y reitero nuevamente que el matrimonio precisamente es formador de familias y que de alguna manera ellos realizaban, bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años, tenían precisamente un patrimonio de familia. Pues era lo más importante, fíjense nada más, lo más importante que tenía precisamente ese matrimonio, y no se diga al día de hoy, ¿verdad? Cuando de repente están casados por sociedad conyugal y que de alguna manera dicen, no, hombre, pues es que todo esto es lo que hicimos a lo largo de los años, ajá, y cuando viene un divorcio y cuando tienen que dividirse, porque pues es una sociedad, ¿sí? Yo también tengo derecho, oye, pero tú te dedicaste únicamente a la crianza de los hijos y al cuidado de la casa, sí, pero ¿sabes qué? Pues yo también estuve cuidando a los hijos y eso hoy en día también es un trabajo. Entonces, precisamente fue algo, el patrimonio de familia que deviene de esas culturas antiguas y, ¿por qué no?, se estructura en materia jurídica y se conforma precisamente y fue meramente importante. ¿Y por qué? Porque todo ello también, el preservar el patrimonio, el preservar el linaje de la familia y que en su momento, pues ahí viene, ¿verdad?, también, ¿sí?, materia de sucesiones, que todo eso que se queda, que se ha conformado, que se ha hecho, que ha logrado una familia, pues se quede precisamente dentro de la propia familia a la muerte de uno de ellos. Una pregunta un poco controversial. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Brenda Aragón Luna. ¿Podemos decir que la estructura del matrimonio es un contrato bilateral? El matrimonio, lo reitero nuevamente, era un contrato bilateral. Era muy, inclusive fíjense nada más, eso lo di en una conferencia con relación al matrimonio forzado, en donde de alguna manera muchas veces ni el varón ni la mujer, es decir, los consortes, sabían con quién iban a contraer justas nupcias, sabían con quién iban a casarse. Quienes realizaban precisamente ese acuerdo, muchas veces era entre las familias, en el derecho romano, quienes eran los pater familias. En otras culturas, también los jefes de familia. Sí, decían, mi hija se va a casar con tu hijo. Muchas veces, lo reitero, no se conocían, ¿sí? No habían interactuado antes precisamente de contraer nupcias. Entonces, era un contrato, claro que sí, era un contrato, un acuerdo de voluntades y muchas veces ni siquiera de los mismos consortes. Pero claro está que como era una forma de vida, así debían de vivir, porque así les fue transmitido, y de manera cultural, y de manera política, y de manera jurídica, así se les transmitió, pues también ellos estaban muy a gusto. Claro que me quiero casar. Claro está que existieron, reitero, existen, ¿sí?, esos matrimonios forzados. Hoy en día, pues ya también tenemos en materia constitucional y en materia penal algunas sanciones, pero bueno, preside cuando existe la falta del consenso. Pero sí, su naturaleza jurídica del matrimonio, claro que fue un contrato. Hoy en día no se puede decir que el matrimonio es un contrato, porque recordemos que en materia de contratos,
en materia de contratos tenemos precisamente donde las consecuencias son ¿qué? Pues las obligaciones. Si una de las partes incumple, la otra puede promover una acción ¿para qué? Para hacer que esa parte que incumple cumpla con la obligación. Aquí no se puede. Hoy en día tenemos el divorcio sin expresión de causa. Si alguien no está a gusto, si se carece de ese afecto marital, ¿sí? Ese divorcio, lo que le llaman divorcio express, divorcio unilateral, ¿sí? Divorcio sin expresión de causa, divorcio incausado, pues una persona puede divorciarse, ¿sí? Y no va a ser sancionada por ello. Hoy en día existe esa libertad. ¿De acuerdo a qué? Pues a ese derecho, ¿verdad?, que tenemos en materia constitucional, ¿sí? El libre desarrollo a la personalidad. Nadie está obligado a lo imposible. La siguiente pregunta. Buena tarde, maestra. Excelente conferencia. Soy Valeria Rodríguez Bautista y mi pregunta es, ¿cómo influían las clases sociales en el matrimonio? Oh, muchísimo. Fíjense que las clases sociales influían en demasía. En el caso del derecho romano, la propia sociedad romana hizo una división precisamente, pues, de las personas. Había personas que eran los ciudadanos romanos, aquellos que tenían la ciudadanía romana y que tenían mayores privilegios y que era precisamente esa clase adinerada. Existían otro tipo de personas que eran los plebeyos. Existían los siervos, existían los clientes, todos ellos, y bueno, ¿y por qué no? También, pues ahí vemos la esclavitud, ¿no? Que los esclavos no eran precisamente considerados personas, pero bueno, no nos vayamos ahorita a otro tema, porque bueno, difiere un poco de eso. Algunos escritos históricos, por ahí nos plasma que hubo esclavos sumamente valiosos, hubo esclavos que adquirieron su libertad, eran llamados libertos, y que a su vez esos esclavos, sí, también inclusive adquirieron en ciertas modalidades la ciudadanía romana, cuando pues eran adoptados por alguna familia. Sin embargo, claro que el matrimonio en sus primeras instancias, única y exclusivamente el jus conubi, el derecho a contraer justas nupcias, lo tenían quienes, pues los ciudadanos romanos o los patricios. Por eso se crearon otro tipo de uniones fácticas, de facto, de hecho, que fue el concubinato, y otras uniones llamadas contubernio, que eran las uniones de quién, de los esclavos o de un plebeyo y un esclavo o una esclava, ¿sí? Entonces, claro que interfería, por supuesto. Muy bien, muchas gracias, maestra. Y cierro con una contribución de Miguel Aurelio. Saludos a todos. Claramente el matrimonio, lejos de verse como una institución patriarcal, es una institución con el propósito de levantar sociedades, estabilizar las comunidades, brindaba certeza sobre el patrimonio en las esponsales y otorgaba un legado a sus futuras generaciones. Actualmente el matrimonio se ha deformado en un compromiso subjetivo donde la conveniencia de recursos o valores sentimentales prima por encima de la seguridad y estabilidad social, al punto de que ya no perduran los matrimonios y hay bajos índices de natalidad. Dicha institución evoluciona con el ser humano y me surge la duda: ¿cuánto tiempo le falta a la sociedad para desprender esos valores románticos instaurados de dicha institución y regrese el enfoque a sus orígenes materialistas que brindaban estabilidad sin sentimentalismos? Pues considero que hoy, en la actualidad, claro, es muy válido lo que nos comparte el compañero. Sin embargo, creo que el matrimonio como institución tiene, o sea, va a permanecer por muchísimos miles de años más. Muy bien, muchísimas perspectivas. Muchísimas gracias, maestra. Sus participaciones, no se preocupen, se las vamos a hacer llegar a la profesora. Le agradecemos bastante por su tiempo, por habernos acompañado. Si gusta agregar algo más. Bueno, primeramente dar las gracias y bueno, pues un tema un poco controvertido, un tema vanguardista, porque hoy en día cuántos matrimonios simple y sencillamente de manera muy coloquial en el supertazón, ahí yo sé que pues por ahí ha dado mucho de qué hablar.
la participación de este cantante, Bad Bunny, y bueno, pues ahí hubo un matrimonio, ¿no? Sí, ejemplificando un matrimonio, la familia. Entonces el matrimonio va por ahí de la mano. Y en esta modernidad, ahí lo vimos. Y lo seguiremos viendo por muchas décadas más. Muchas gracias, agradecida por la invitación y muy contenta también. Muchísimas gracias, maestra. Compañeros, damos por concluida esta conferencia del día de hoy. Por parte del Ex-Fórum Acatlán, Sociedad de Alumnos de Derecho, externamos un profundo agradecimiento con la maestra Elizabeth por compartirnos su tiempo, su conocimiento, y le haremos llegar una constancia por su participación y contribución con nosotros. Asimismo, les agradecemos a todos los asistentes por su participación muy activa, y también sus constancias de participación se las haremos llegar mediante WhatsApp. Si aún no han puesto su nombre y su número, por favor agréguelas al chat. Esta actividad fue organizada por la planilla Jurisconsultia Acatlán, candidata al organigrama dentro de la sociedad, y les deseamos una excelente tarde a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestra. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias.